Bueno, ahora sí, vamos comenzando. Voy a poner la cámara. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, a todos, a todas. ¿Cómo andan? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, profe. profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Bien, con bien. algunos seguramente conversamos en algún momento, tuvimos una reunión, algunos son caras nuevas, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Les cuento un poquito quién soy, les cuento de la materia, vamos a charlar un poco y después ya comenzamos a algunas cuestiones más formales, ¿sí? Bueno, bienvenidos a Práctica Clínica 1. Esta materia es una de las dos materias que tiene el primer año más específicas. No quiere decir que las demás no sean importantes, por supuesto que son muy importantes porque nos van a permitir poder entender todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos 5 años. Anatomía y embriología es súper importante, filosofía, epistemología, ¿sí? Por supuesto, intro, semi, bueno, todas las que vienen cursando. Y por supuesto las de este segundo semestre, anatomía y fisiología del sistema nervioso, ¿sí? Estadística, etcétera. Creo que me falta alguna por ahí que me está faltando. Bueno, y fundamento de psicología también. Todas estas materias, por supuesto, en este primer año es una introducción a la vida universitaria. Algunos es la primera carrera que hacen, algunos recién terminan el secundario, otros ya vienen de otras carreras concluidas o no concluidas, pero ya tienen alguna experiencia universitaria. Entonces, esta materia nos va a permitir hacer este primer pasaje, ¿sí? De una vida anterior, un poquito, a esta vida más de la carrera de fonoaudiología, ¿sí? Seguramente ustedes, bueno, ya vienen cursando introducción a la fonoaudiología y en práctica lo que vamos a hacer es justamente eso, empezar a poner en práctica todas las temáticas que vienen viendo en las demás materias que corresponden a este año. Y principalmente lo que vamos a ver son herramientas que nos van a permitir observar y hacer una práctica más formal, una práctica más organizada. En esta materia vamos a adquirir herramientas principalmente para poder hablar, para poder leer y para poder escribir a nivel general, ¿sí? A nivel académico y a nivel científico. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales necesitamos hablar, necesitamos leer y escribir de una manera organizada, de una manera prolija, de una manera adecuada, como profesionales que somos, pero a lo largo de estos años, ¿sí? También van a leer textos formales, van a tener que escribir, por supuesto, diferentes trabajos prácticos, hacer diferentes informes, diferentes actividades, ¿sí? De manera escrita. Y también leer, por supuesto, ¿no? De diferentes autores y hablar también en las exposiciones orales. Pero el día de mañana, y algunos ya lo empiezan a hacer antes de recibidos, esto de empezar a investigar y de leer, por ejemplo, trabajos científicos. Es muy importante también a lo largo de estos 5 años que no solamente digamos, de autores, sino también, de autores digo, de libros, sino también trabajos científicos. Hoy la investigación científica es una de las ramas súper importantes que en fonoaudiología estamos empezando a hacer, en la Argentina principalmente, que no se hacía por falta económica, falta de dinero, falta de tiempo a veces, y como sabemos, pocos profesionales, y es uno de los ámbitos que más necesitamos, poder escribir trabajos científicos, poder investigar y poder realizar trabajos científicos. Entonces, la formación que vamos a ir teniendo a lo largo de estos 5 años tiene que ver con eso, ¿sí? A nivel general, a nivel académico y también a nivel científico. Porque también ustedes como estudiantes van a poder trabajar en equipos de investigación dentro de la universidad, participar en algunos congresos, ¿sí? Posiblemente, y también el día de mañana, una vez que estén recibidos, por supuesto que van a estar este, participando en congresos, en jornadas, en eventos científicos, y van a poder exponer también, ¿sí? Entonces, también es una forma de prepararlos. Y por otro lado, en esta materia,
vamos a aprender a observar. ¿Qué es observar? Es empezar a poder tener todos los sentidos puestos para poder entender qué le pasa a la vida de una persona que llega a nosotros con alguna inquietud, con alguna preocupación, con alguna dolencia. Porque la persona llega a nosotros por algo, ¿sí? Nosotros no tenemos el saber absoluto, no tenemos la verdad absoluta, sino que llega a nosotros para consultarnos algo, para preguntarnos algo, para pedirnos alguna asistencia. Y el trabajo es en conjunto. Y en esa consulta que viene a hacer esta persona, necesitamos observar muchas cosas. Necesitamos empezar a entender que la persona no es una boca que habla mal, no es una lengua que no sube para decir una R, no es una oreja, no es un oído, no es un oído interno, no es una laringe, no son cuerdas vocales. Una persona es una persona. Y a esta persona le pasan cosas, ¿sí? Y a esta persona vive en un entorno, vive en un contexto. Y de eso es muy importante poder tener en cuenta qué está pasando para poder asistirlo, para poder acompañarlo, para poder ayudarlo, para acompañar a esta familia y para establecer un vínculo. Vuelvo a decir, en esta materia vamos a aprender a eso, a observar y a analizar qué está pasando en esta familia, cómo habla esta persona, por qué habla de esa manera, para qué se comporta de determinada forma o para qué habla así, qué quiere, qué necesita. Muchas veces pasa que un paciente llega a nosotros con una inquietud, como digo, con un tema en particular para poder trabajar, con un motivo de consulta, y nosotros vemos que necesita trabajar un montón de otros aspectos. Y de repente, por ahí, claro, nosotros queremos que trabaje otros aspectos, pero el paciente no quiere. ¿Sí? Entonces, también respetar eso, ¿sí? Respetar al paciente, qué es lo que le va pasando. Por ejemplo, puedo poner el caso de un chico que venía de un profesorado con un problema de R, por ejemplo, ¿sí? Y yo veía que había cuestiones prosódicas, que hablaba muy lento, ¿sí? Creo que después vamos a ver al escucharlo un poquito. En otro momento, ¿sí? Habla muy, muy lento, y yo digo, bueno, está buenísimo, porque si va a ser docente, tiene que trabajar la entonación, la prosodia, esto, lo otro, aquello. Claro, pero él vino por la R. Sacó la R en 2, 3 sesiones y no vino más. Y yo digo, ay, pero faltaba trabajar. En ese momento, como que retomé y volví a aprender el motivo de consulta, la importancia que tiene respetar la consulta del paciente y la importancia que hay en respetar eso, ¿sí? En respetar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cuál es la inquietud de la familia, cómo acompañar estos procesos terapéuticos también, ¿sí? Poder acompañar a los papás que vienen, por ejemplo, con una angustia, con ese chiquito, que de repente vienen pasando de diferentes profesionales y todavía no encuentran qué puede tener, por qué no habla, por qué habla mal. Y nosotros, obviamente, no somos psicólogos, pero sí vamos a tener algunas herramientas que nos permitan acompañar a esta familia de una mejor manera. Y entablar un vínculo con ese paciente solamente, pero también con la familia. Muchas veces yo puedo pegar, perdón que hablo a veces medio así, medio así. Podemos entablar un vínculo buenísimo con el nene, ¿sí? En la sesión. Ahora, si no le caí bien a la mamá, ese paciente no viene más, ¿sí? Entonces, tiene 4 años, no habla. Decimos, es fundamental, hay que estimular, hay que hacer un montón de cosas, pero si por algo a la mamá, no sé, no cae bien, no estableció un vínculo con la familia, difícilmente pueda sostener un tratamiento. Si no establece un vínculo con la familia, difícilmente pueda hacer y puede llevar a cabo las indicaciones que necesitamos para acompañar. Piense que ese chiquito viene, por ejemplo, 1 o 2 veces por semana, con suerte, media hora, 45 minutos a la sesión, pero el resto está en la casa, o el resto está en la escuela. Y si no trabajamos con ese entorno, con esa familia, con esos papás, con los docentes, con los demás terapeutas, es muy difícil poder llevar a cabo y sostener un tratamiento, ¿sí? Entonces, poder entender el contexto de esa persona, de ese chiquito o ese adulto que viene con las dificultades. En el caso de adultos, por ejemplo, tenemos que trabajar muchas veces, viene, no sé, el señor que tuvo una ACV, tiene dificultades para poder tragar, para poder comer, y le damos algunas pautas, ¿sí? Ustedes ya vienen viendo algunas cuestiones de fonoestomatología en intro, seguramente, y algo en anato, quizás. Y es
yo si trabajo, supongamos que viene con la señora, que también tiene 80 y pico de años, y yo le doy las pautas. Bueno, no tiene que darle de comer arroz, no tiene que darle esto, líquidos, por ahí se atora, ¿qué pasa? Bueno, le doy todas las pautas a la señora. Pero la señora tiene 85 años. Y en realidad, por ahí la que lo cuida es una cuidadora. Entonces la cuidadora, si yo no tengo en cuenta la cuidadora, ¿qué va a pasar? Ay, no, pero a él le encanta comer arroz. Claro, pero cada vez que come arroz, a los 2, 3 minutos, 5 minutos, a la media hora empezó a atorarse. Y ahí empieza el problema. Entonces, bueno, vuelvo a decir, entender este contexto de lo que va pasando, entender la situación familiar, quiénes son los diferentes agentes o las diferentes personas que acompañan al paciente, es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Creo que voy como hablando y voy trayendo así un montón de temas de los que vamos a ir trabajando de a poquito, ¿sí? Carolina, ¿y sugerir? Sí, siempre sugerimos, no sé a qué te referías, en qué momento lo comentaste, pero sí, sí. Sí, buenas tardes, ¿Qué profe. tal? No, cuando comentó el caso del paciente este de la R, que por ahí al escucharlo a uno se le ocurren otras cosas, ¿no? Como esto decía, para que mejore su dicción o lo que sea, y, y él no lo sabe, porque tal vez no lo sepa, y creo que le va a hacer muy bien para él, para su profesión. Entonces digo, esto de sugerir. Después, si él quiere seguir, si quiere seguir viniendo o no, bueno, ya es su decisión, ¿no? Pero por ahí dárselo a conocer. No sé, Sí, me bueno, ocurre. acá estuvimos, entre medio estuvimos trabajando algunas de estas cuestiones y se lo hice notar, pero bueno. Claro. Y ahí, más allá que bueno, no haya, o sea, ahí ya está, pero uno cumplió con la función, ¿no? Totalmente, Claro, sí. por eso. Pero ahí dije, ¿acá qué pasó? Dije, bueno, tenía que ver algo con el vínculo, tenía que ver algo. No, después dije, a ver, ¿por qué vino? Quería sacar la R. Tenía una nena, ¿se acuerdan que hace unos cuantos años estaba de moda Puka? ¿Tienen la Puka? Sí, el que tenía los rodetitos acá. Los rodetitos. La que seguía a Garu. Sí. ¿Cómo? La que perseguía a Garu por todos lados. A Garu, que perseguía a Garu por todos lados. Bueno, vino una mamá con la nena. La nena no, le salía el sonido k y hacía la T. Y claro, se le reía, esto se lo juro, se le reían y vino la mamá y dice, la nena le da vergüenza, no me acuerdo cómo se llama la nena, le da vergüenza porque siempre dice pu con la T, ¿no? Nada, 2 sesiones sacamos la C, el sonido k, no vino más. Había otros fonemas para seguir trabajando, pero no vino más. Literal, o sea, a eso me refiero. A ver, cuando uno vuelve a la anamnesis o vuelve a chequear la historia clínica, no es que me pasa, no es que se me van los pacientes a las 2, 3 sesiones, en general suelen durar bastante tiempo. Parece como que tengo todos los pacientes que se me van a los 2 días, no. Pero digo, tener en cuenta esto, o sea, tener en cuenta el motivo de consulta y respetarlo también. Nosotros podemos sugerir, podemos aconsejar, podemos acompañar, pero el paciente, en primer lugar, es el que decide qué quiere hacer con su vida, sea el niño o el adulto. Y el adulto, por supuesto, llevarlo a las terapias si corresponde o no, que también es el primero o segundo que va a decidir sobre la vida del otro. No sé, voy al cardiólogo, me dice, mirá, tenés que tomar esto porque si no es súper riesgoso, tenés presión por las nubes. Ahora, la decisión es de cada uno, si quiere o no hacerlo o hasta dónde quiere llegar. ¿Sí? O, nada, quiero saber qué tengo. Esa también nos sale de las típicas, si ustedes son algunos profesionales, saben también, quiero saber qué tengo. Hacen la evaluación, hacen el diagnóstico, decís, tenés que hacer tratamiento porque necesitas y deja. ¿Por qué? Porque el motivo de consulta era, quiero saber qué tengo. ¿No? Entonces, también respetar eso. ¿Y eso dónde lo vemos? ¿Dónde lo analizamos? Bueno, en aprender a escuchar, en aprender a observar, en prestar atención a esas características que van pasando desde la primera sesión, que van pasando en las demás sesiones también. ¿Sí? O sea, empezar como, ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver con escuchar con los ojos y ver con las orejas, más o menos, ¿no? Con los oídos. Poder prestar atención a un montón de aspectos. Algunos aspectos nos van a servir. Algunos pocos nos van a servir. Otros, por ahí no, pero no podemos dejar de escucharlos. ¿Sí? En esto también, ustedes que vienen viendo Fundamentos de Psicología, también el tema de la interpretación de lo que va pasando en un contexto. Vamos a ver uno de los temas que se llama situación fonoaudiológica y
que tiene que ver con establecer el vínculo y que todas estas observaciones son interpretadas dentro de ese contexto. Si yo alguno de estos aspectos que observo los saco de contexto, por ahí no tiene el mismo sentido. ¿Sí? También vieron semiología. No tiene el mismo sentido, no tiene el mismo significado. Pero dentro de este contexto tiene un sentido en particular. Si viene el nene algunas veces en el mes, supongamos el primer y tercer, no sé, lo atiendo los martes. ¿Sí? El primer y tercer martes del mes viene limpito, segundo y cuarto martes del mes viene sucio. ¿Sí? Supongamos. Entonces, yo digo, bueno, alguna que otra vez puede venir sucio, la otra vez viene, pero a ver qué pasó, ¿por qué? Y de repente veo que los papás separados, el primer y el tercer mes está con la mamá, lo trae la mamá, porque le toca a la mamá ese día. El segundo y la cuarta semana, el segundo y cuarto martes, viene con el papá y que viene sucio. ¿Ustedes qué piensan? Si cuando lo trae el papá viene sucio, cuando lo trae la mamá viene limpito. Que el papá no lo baña. Que el papá no lo baña, que no lo cuida. Bueno, ¿qué más Que piensan? son los días de club, profe, y bueno, llegó sucio. Que, bueno, Que a ver qué puede la pasar. culpa es del padre. No hay culpa de nadie. Que la culpa es del martes, hay otros Ahora, mirá cómo martes. empiezan. Que la culpa es del padre, que no lo cuida, que no lo baña. ¿Qué más? Bueno, pero puede pasar. A ver, nos pasa estas interpretaciones. ¿No? Puede pasar. Sí, igual depende depende de la circunstancia que está cada papá, cada mamá, qué situación pasa en la casa. Sí. Justo O estas capaz que- responsabilidades compartidas que por ahí el nene no se quiere bañar en la casa del papá, puede pasar Claro. también. Bueno, puede pasar. Que solo Puede ser quieras un llamado bañarse también en como su que el papá no le pone límites si no se quiere bañar, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero también, como decía, no me acuerdo quién fue que recién nombró, por ahí viene del club. ¿Qué pasa si el papá lo saca, ¿sí? de la escuela y como llega un ratito antes, lo lleva a jugar a la plaza? Entonces, como viene de la plaza, de jugar, tirarse por el tobogán, jugar con otros nenes, lo trae sucio. Claro, por ¿No? eso, por ahí la primera impresión uno dice, uy, el papá, pero después cuando empezás a hablar y charlar te das cuenta que no. Uno juzga antes de saber lo que está pasando. Bien, Pero en realidad, exactamente. al empezar a hablar ya sabemos que no es obvio. A veces pasa que sí es cierto que los chicos no están bien cuidados, pero a veces pasa eso que acaba de decir usted. O pasó, se fue a la plaza, o lo trajo de fútbol, o qué sé yo, mil cosas pueden Exactamente. pasar. Buenas. Claro. Y claro, y se da que justo lo trae el papá porque el papá sale un ratito antes y la mamá llega con el tiempo justo. O por ahí viene la mamá de la casa directamente. O no lo lleva a la plaza. ¿Sí? O sea, puede pasar infinidad de cosas. Entonces, bueno, pero de repente esto de, pero viene sucio. ¿Y qué pasa? Bueno, pero es un dato. Por ahí no pasa nada. Por ahí está bueno. Por ahí incluso está buenísimo, incluso que venga de la plaza porque decimos, bueno, podemos trabajar eso. Sí. Perdón que lo corte. Ya se da cuenta que Sí. siempre voy a cortar la charla. Que digo No hay que problema. esto que está Resumen. diciendo igual es un llamado de atención, creo yo, usted corríjame, que con el tiempo nos vamos a dar cuenta de ir anotando todo. O sea, porque por ahí puede pasar que vino el nene 2 veces así y después viene bien. Ahora, si el nene viene todo el tiempo mal, bueno, ahí hay una alarma de algo, creo yo. Bien. No. Nosotros lo vamos a llamar datos. Y dentro de un contexto, ya se los he spoileado, yo les voy a spoilear mucho, se los vamos a llamar datos significativos, ¿sí? Porque dentro del contexto fonoaudiológico, la situación nos llama la atención por algo, ¿sí? No sé, puede ser una alarma, ¿eh? Puede ser una alarma porque puede ser, pará, no lo está cuidando, no lo baña, a ver cuánto hace que no lo tiene. Obviamente nosotros por ahí no vamos a hacer nada, pero si tenemos el contacto con un psicólogo, podemos tener el contacto con la escuela, ver qué pasa, con un equipo terapéutico, asistentes sociales, bueno, podemos ver otros aspectos, ¿sí? Pero por ahí nada. O sea, por ahora es un dato que a mí me llama la atención por algo. Para bien, para mal, a mí me llama la atención. ¿Sí? Después vamos a ver con qué lo diferenciamos con otro tipo de datos, ¿sí? Pero eso es como vos decís, me llamó la atención. No sé si es una alerta, pero me llamó la atención por algo. Y poder interpretar esto, poder tenerlo en cuenta, porque incluso para la terapéutica está buenísimo, porque de repente viene de la plaza. Bueno, es un re tema para poder trabajarlo en la sesión, para poder contar, para narrar, para, no sé, empezar a tener vocabulario de la plaza, para enganchar desde ese lado y que él pueda narrar una historia de lo que hizo antes, de lo que hizo después, o, no sé, trabajar con secuencias, con que el nene camina hacia el tobogán, sube el tobogán y después se tira, ¿sí? Y poder trabajar algo, una secuencia temporal si necesitamos. O sea, con cosas que él
vive la experiencia, ¿sí? Ustedes que muchos ya tienen otras profesiones, que tuvieron psicología, o bueno, que vienen cursando psicología, también saben bien que esto de pasar por la experiencia para los nenes, para para cualquier de los pacientes también, es fundamental. Y también pasar nosotros, así yo me vuelvo un poco a los contenidos formales de la materia, pasar nosotros por la experiencia también es fundamental, ¿sí? Si nosotros no vivimos algunas cosas, no tenemos alguna experiencia, a veces nos cuesta un poquito poder trabajar en los demás, ¿sí? No quiere decir que no lo podamos hacer, pero, como dice una frase vieja, dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿sí? Muchos sabemos más por la experiencia que tenemos, más allá de los contenidos formales que aprendimos en la universidad, ¿no? O sea, yo estudié de dificultades respiratorias, como van a ver ustedes a lo largo de la carrera, insuficiencia ventilatoria nasal, respiración bucal, etc. Pero yo por haber sido y seguir siendo un respirador bucal, un respirador oral, por tener rinitis alérgica, pólipos nasales, inflamación de cornetes, puedo saber más por esa experiencia que como profesional. No quiere decir que sí o sí tengo que pasar por todas las patologías fonoaudiológicas, pero algunos detalles por haberlo vivido y tener en prácticas, ¿sí? A mí me permiten poder trabajarlo mejor. Me acuerdo cuando vieron que yo hablo, pongo primero y empiezo a hablar. Cuando yo estudiaba, hace muchos años, la terapéutica de la respiración oral, la respiración bucal, era el nene o el adulto, el paciente, había que ponerle un papel en la boca y obligarlo a respirar por nariz. Vieron que ahora está de vuelta muy de moda esto de los que roncan, les ponemos la banda Biotape, no sé cuánto, que sale 40.000 pesos y ¿vieron? Que si no, el abridor nasal, bueno, empiezan a venderlo en TikTok, en Instagram, en todos lados, ¿sí? Bueno, y esto de sellar la boca. Y parece como que, bueno, te pongo eso y ya está. Yo me imaginaba, en mi caso, ¿no? Rinitis alérgica, pólipos nasales, cuestiones orgánicas que obturan la posibilidad de ventilación nasal. Me ponen a mí un papel en la boca, me ahogo. Me ahogo, no te aguanto ni siquiera, no te digo una sesión, no te aguanto ni un minuto. ¿Por qué? Porque me ahogo, no puedo. O decir, masticá con la boca cerrada. Pero si el pibe tiene dificultades orgánicas, no puede respirar. Se ahoga. ¿Sí? Entonces, si tiene algo orgánico, que obviamente tiene que ir al otorrino, tiene que hacérselo chequear, hacérselo ver, por ahí tiene cuestiones alérgicas de base que son importantes de tratarlas, pero si no lo atiende, yo no le puedo exigir al paciente respirar por la nariz y ponerte un papel en la boca, ¿sí? Pero eso, ¿cómo lo fui viendo? Por mi propia experiencia. Entonces yo sé que si es respirador bucal, en la primera sesión no le voy a decir, respira por nariz, cerrá la boca, hace esto. No. Hoy podés, hoy te sentís mejor, bueno, vamos a aprovechar y vamos a ventilar por vía nasal. No estás pudiendo, te fatigás, bueno, seguimos haciendo la consulta con otorrino, vamos a buscar alternativas para que puedas hacerlo, ¿sí? Obviamente el órgano que no se usa se atrofia, ¿no? Pero por haber pasado por la experiencia, podemos tener algunas herramientas más para poder entender. Nosotros tenemos compañeros en la cursada que tienen audífonos, ¿sí? O que, bueno, hicieron rehabilitación auditiva, que tuvieron diferentes, incluso hasta brackets, muchos de nosotros usamos brackets también en algún momento, o aparatos en algún momento, y poder atender a este paciente, tenemos algunas herramientas, algunos tips o algunos extras que nos permiten trabajar mejor con algún tipo de pacientes en particular, ¿sí? Porque pasar por la experiencia nos da otro tipo para pararnos en algunas cuestiones. Por ejemplo, no es lo mismo hablar acerca de que vivirlo. ¿Yo cómo puedo hablar acerca del sabor de una naranja? ¿Alguien me explica con palabras cómo es el sabor de una naranja? ¿Quién me explica? ¿Quién no se explica todo? Es dulce, ácida. Es dulce, ácida. Sí, más ácida que dulce. Es más ácida que dulce. Sí. ¿Y así ya llegó el sabor de la naranja? No, lo tenés que probar. ¿Cómo es el aroma de una rosa? De un jazmín. Y si lo lees mucho, no es tan rico como al principio. No es tan rico como el principio. ¿Y cómo es? ¿Podemos explicarlo con palabras?
Para mí Es es difícil. olor a frescura y a limpio. Para mí. A frescura y a limpio. Para mí, Bueno, particular. bien, El, bien. el de rosas es suave y dulce, por ejemplo. Suave y dulce. Como Para una mí miel. hay cosas que no se pueden transmitir con la Claro, palabra, claro. que se Es tienen que, indescriptible. se sabe, ¿no? Del sabor, Se ¿no? siente. Se sabe, Tiene que claro, pasar Pero es se muy por el sabe, pero hay particular cuerpo, la que experiencia. sentirlo. ¿sí? Claro, Hay que y es muy pasar por la particular. experiencia. No se puede, Claramente. ¿cómo era la publicidad de Mastercard? Creo que decía, no se puede, hay cosas que no tienen palabras, no se puede explicar con palabras. Bien, Ujú. bueno, todo esto es para presentar un poquito la materia, que ahora vamos a ir ordenando un poco los contenidos y les voy a ir contando. Bueno, no me presenté, yo soy Mario Sack, muchos de ustedes me conocen, soy licenciado en fonoaudiología, soy el director de la carrera de fono presencial y a distancia. Me tienen a mí por todos lados de la cartelera, en los mails, en todos lados me pueden contactar. Y esta materia, que ya les voy a compartir cuando pueda, olor a Navidad. Bueno, esto también para tener en cuenta que ustedes dicen, bueno, tiene olor a Navidad, tiene olor a limpio. Bueno, lo pueden asociar, lo pueden linkear con semio, cuando hablaban del significado, ¿sí? A mí me da a un significado en particular ese olor. O esa palabra, ¿sí? Ese significante, me remite a un concepto en particular, a una idea en particular. Entonces, bueno, por ahí no hay nada que linkee, ¿sí? la palabra que sea la palabra y el significado. Pero, sin embargo, a mí eso me lleva a una cuestión personal. Y hay cuestiones que no son solamente personales, que son en conjunto, ¿sí? Como esos conceptos que tenemos, porque el lenguaje es compartido, ¿sí? Esta materia vamos a hacer mucho de eso, vamos a ir como hablando un poco, así está compartiendo, sí, hablando un poco de todas las materias en conjunto. Bueno, esta materia está compuesta por varios docentes, nosotros, bueno, yo en primer lugar, el burro por delante, Valeria Fabeiro, Vale Sinot, Edi, ¿sí? Y Manuela Abeleira. Edi también nos acompaña acá en esta comisión. Vieron que a partir de este cuatrimestre, no en las materias anuales, siguen igual, a partir de este cuatrimestre hay un docente que va a estar dictando, 1, 2, por ahí 3, dependiendo, pero bueno, va a ser un docente referente que va a estar en los encuentros y un docente que va a estar acompañando las plataformas, las actividades, ¿sí? Los materiales y todo. Así que en muchos casos por ahí Edi le va a estar respondiendo a las consultas en la plataforma que ustedes tengan, ¿sí? En la C1, C2, C3, ¿sí? Pero por ahí alguna clase la está dando él, ¿sí? Bien, y está Manuela Abeleira también, que la van a tener, una genia, que la van a tener el año que viene en fonética y fonología, también en práctica 2, a Vale Fabeiro también, bueno, los van a tener en varias materias, ¿sí? En audio, etc. Muy importante, aprovechando, nada, que estamos hablando en general y también para que sepan cuestiones administrativas y generales, ¿todos tienen en claro esto del plan? Si no, igual ahora se los comento así rapidito, pero para que tengan en cuenta, a ver si puedo marcar, no me deja marcar. Bueno, ustedes para poder cursar tienen que tener en cuenta este plan de estudio, que lo tienen en Servicio Plus y lo tienen también en el aula, perdón, en la Unimorón Eduard. Abajo buscan la carrera y ahí tienen el plan de estudio. El plan de estudio tienen el código de materia, en nuestro caso es la 924, la asignatura, el nombre de la asignatura, tienen si es anual, pertenece al primer cuatrimestre o al segundo, la carga horaria, que en realidad a distancia tenemos 2 horas, pero la materia tiene, por contenidos, por actividades, etcétera, tiene esa carga horaria, y de costadito, en la columna que dice Correl Cursos, están las materias que ustedes necesitan tener cursadas, no necesariamente aprobadas, sino cursadas, para poder cursar esa que se indica. Por ejemplo, vean Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Tiene de correlativa la 919, que tiene una R, regular. Para poder cursar la 921, necesitan haber cursado, no necesariamente haber rendido el final, pero sí tener cursada la 919, que es Anatomía y Embriología. ¿Sí? Si no tienen cursada Anatomía y Embriología, no pueden anotarse a cursar Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Del mismo modo, cuando rindan el final,
hasta que no tengan el final aprobado de anatomía y embriología, no pueden rendir el final de la correlativa siguiente. En la 922, que es Fundamento de Psicología 2, tienen que tener cursada, no necesariamente aprobada, pero si tiene aprobada mejor, la 918, que es Fundamento de Psicología 1. En el caso hipotético que a ustedes se les complique y necesiten dejar alguna materia de este segundo cuatrimestre, les aconsejo que por ningún motivo, por nada del mundo, se les ocurra dejar Fundamento de Psicología 2. Porque Fundamento de Psicología 2, teniendo la cursada, van a poder acceder a 4 materias del segundo año. ¿Sí? Todas tienen sus correlativas en segundo año, pero Fundamento de Psicología 2 es fundamentos, es fundamental. O sea, tienen 4 materias del segundo año que dependen de Fundamento de Psicología 2. Así que si van a dejar alguna, Fundamentos 2, no la dejen por nada. ¿Sí? Dejen cualquiera, dejen práctica, no sé, lo que quieran, pero por lo menos Fundamentos 2 no la dejen. ¿Sí? Y en cada año ustedes tienen práctica clínica 1, práctica clínica 2, práctica clínica 3, práctica clínica 4 y 5. Como ustedes bien saben, práctica de cuarto y de quinto son presenciales en diferentes centros de salud, de educación, ¿sí? En diferentes lugares que más adelante lo vamos a ir conversando. Y en cada una de las prácticas 1, 2 y 3 son virtuales, vamos a trabajar con casos, vamos a analizar, pero como les digo, esta primera práctica es para empezar a tener herramientas para que el día de mañana, en práctica 2, práctica 3 y cuando sean las presenciales, ustedes ya vayan pudiendo tener herramientas para ver, escuchar, conocer, saber qué anotar y qué mirar, ¿sí? Porque a veces vamos a las prácticas y miramos y decimos, ¡ay, qué lindo! Vimos un nene, ¿qué? Vimos una audiometría, vimos... Pero, ¿y qué pasó además? ¿Sí? ¿Qué más hubo aparte de eso? Bien, y por supuesto vamos a hacer la práctica teniendo en cuenta que ustedes ya vienen cursando esas otras materias. Por ejemplo, vamos a hacer un trabajo práctico al final de la cursada que incorpore algunos conceptos de estadística, por ejemplo. Y no se asusten, ¿sí? No va a ser tan difícil. Bueno, la primera unidad tiene 5 unidades o 6, y ahora les voy a contar por qué 5 o 6. La primera unidad, bueno, es esta de presentación. Vamos a hablar un poco del apto fonoaudiológico, que muchos de ustedes ya se lo hicieron, o lo van a ir entregando después. La fonoaudiología y los campos de acción que ya vienen viendo también en el intro. En la segunda unidad vamos a ver herramientas de expresión oral y escrita. Vamos a ver cuestiones de oratoria, como les decía. Necesitamos herramientas para hablar, leer y escribir general, para hablar, leer y escribir de manera académica, para hablar, leer y escribir de manera científica. Entonces, vamos a empezar a hablar. Vamos a tener herramientas de oratoria, porque ustedes en los finales, que ustedes y yo y todos, nos ponemos a veces muy nerviosos. Entonces, bueno, tener herramientas de oratoria para poder hablar, para poder desarrollar un tema. A veces decimos, ay, pero yo sabía, ¿por qué no pude explicar? ¿Por qué no me salió? ¿Sí? No me salió lo que quise decir o no se entendió. Bueno, esto, tener algunos tips de oratoria que nos van a ayudar también a organizar mejor el discurso. Y también, justamente, vamos a ver tipos de discurso, porque hacer un informe tiene que ver con un tipo de discurso. Vamos a ver que no es lo mismo describir una sesión que informar una sesión o informar una evaluación de un paciente. Muchas veces pasa que son cosas que voy a ir repitiendo en otras clases, ¿sí? Que, por ejemplo, informes fonoaudiológicos o informes de otros profesionales es el relato de una sesión. Bueno, el nene entró, saludó, hizo esto, después se sentó, después jugó con tal, no sé, con la granja, y cuando jugó con la granja pasó tal cosa, después se dio vuelta. Se está describiendo una secuencia, y eso no es un informe, ¿sí? Un informe tiene que describir habilidades, tiene que poder exponer cómo se comporta un niño o un adulto en una determinada situación, qué habilidades tiene, ¿sí? Entonces, bueno, poder diferenciar tipos de texto. Que una cosa me va a permitir narrar una secuencia y la otra me va a describir una situación, me va a poder exponer algún tema en particular, o va a poder describir, por ejemplo, un espacio. Vamos a ver, aprovechando tipos de discurso, vamos a ver cómo son los ambientes y diferentes tipos de consultorios, ¿sí? Para ir empezando a conocer dónde trabajamos los fonoaudiólogos, dónde trabajarán ustedes dentro de poquitos años.
vamos a ver la unidad de salud y bioética en fonoaudiología, algunos conceptos que ya vienen viendo en intro también, conceptos generales de salud, enfermedad, niveles de atención, niveles de prevención, ¿sí? La importancia del rol del fonoaudiólogo en diferentes momentos, ya sea en la prevención de enfermedades o de patologías, o evitar posibles dificultades que puedan ir apareciendo, por ejemplo, en el neurodesarrollo. Vamos a ver cuando ya hay una patología instalada, ¿sí? Qué se puede hacer a nivel de atención, y también cuando ya hay una etapa de secuela y necesitamos ver cómo reinsertamos a este paciente en la sociedad, ¿sí? ¿Qué pasa con este paciente? En la cartelera, después por ahí se los voy a pedir que lo vean. El año pasado hicimos una jornada que está toda en video, está muy buena, son varios disertantes, y hay un disertante que tuvo una ACV, 52 años, y él va contando, justamente fue paciente mío, y más allá de la secuela, en la dificultad para hablar, que había mejorado muchísimo, pero sin embargo le quedó una secuela, él pudo reincorporarse en la sociedad y seguir trabajando psicólogo. Imagínense la importancia que tiene la palabra para poder hablar. Se reincorporó y volvió a atender pacientes y volvió a dictar clases porque era docente y dar conferencias, ¿sí? A pesar de su dificultad para hablar. Entonces, obviamente con su psicólogo, con su terapeuta psicológico acompañando, pero desde el punto de vista vocal o desde el punto de vista de la voz y del habla y de la palabra, él necesitaba poder tener más confianza, ¿sí? Incluso una de las actividades estas que fue también propuesta por él en una charla, que yo le dije que íbamos a tener una jornada con diferentes temáticas, surgió que yo no me acuerdo si yo lo invité o él mismo se propuso, pero aceptó enseguida y se animó a volver a hablar y exponer su caso y bueno, y poder disertar acerca de lo que le había pasado. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Cómo el paciente, acompañando también, que el objetivo final, yo le estoy exponiendo como toda la materia, ¿sí? Porque después me van a decir, pero esto lo vimos en la primera clase, sí, lo vimos también en la primera clase. O sea, porque estoy como contando un poco de lo que vamos a ir viendo. Como el objetivo último no es que salgan todos locutores, que salgan todos, salvo que quiera ser locutor, pero no es que salgan todos perfectamente hablando, que pronuncian perfecto, que sean unos genios en la oratoria. No, es más, si un nene viene con muchísimas dificultades en el lenguaje y no le sale la R, me importa poco la R, ¿sí? Si este paciente tenía una dificultad para articular algunos fonemas, pero que fue lo que pasó, logramos que se inserte de vuelta en el trabajo, que pueda seguir dando clases, que pueda dar conferencias como lo venía haciendo, aunque articule mal, aunque le salga mal, aunque confunda sonido, aunque algún verbo de repente se le chispotee, me importa poco, ¿sí? Porque logramos el objetivo final de todo tratamiento, que es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Esta es pregunta de examen. ¿Qué se busca en una terapia fonoaudiológica? Mejorar la calidad de vida del paciente por sobre todas las cosas en los aspectos de la comunicación, ¿sí? Vamos a ver un tema que es súper interesante. Perdón si están hablando cualquier cosa, abren el micrófono porque yo estoy con la pantalla y no llego a leer. Vamos a ver un tema que es re interesante, o por lo menos a mí me interesa, que está buenísimo, que tiene que ver con adaptación lingüística y cultural. ¿Sí? Esto no se los spoileé porque está bueno cuando lo charlemos, que vamos a hacer una especie de juegos, ¿sí? Para conocer un poquito. Bueno, análisis de casos, el observador y la situación fonoaudiológica, esto que veníamos hablando, qué es un observador, qué es observar, qué es una situación fonoaudiológica, qué datos podemos obtener, cómo los podemos clasificar esos datos, para qué me van a servir. En la unidad 5 vamos a ver herramientas de recolección de datos porque ustedes van a ver estadística y ahí vamos a tener algunos instrumentos para poder hacer encuestas, cuestionarios, escalas, ¿sí? Un trabajito que por ahí vamos a ver cómo lo hacemos, si lo hacemos grupal, individual, de A2, de A5. Después, toda la parte más formal la vamos a ir charlando de a poquito, ¿sí? No se asusten, la idea de esta materia es que ustedes puedan llevarse, como les digo, herramientas, que puedan transitarla de lo mejor posible, ¿sí? Nada, o sea,
no pretendemos por lo menos en esta materia, que ustedes estén, tengo un examen más, voy a estudiar para poder rendir y voy a preparar. Obviamente se les va a evaluar, en el final les vamos a preguntar un montón de conceptos súper importantes, pero la idea es esto, ir preparándolos tranqui, de a poco, un montón de actividades, varias cositas, como para que ustedes lleguen mejor preparados para el final, ¿sí? Y la idea es que vayan integrando y pasando justamente por la experiencia, incorporando diferentes conceptos y entendiendo de qué se trata esto, ¿sí? Entendiendo cuál va a ser la tarea de ustedes el día de mañana. No pasa nada, Agustín, no hay ningún problema. Cualquier cosita, ves lo anterior que estuvimos conversando en la grabación, ¿sí? Bueno, y análisis de datos. Y por esto yo les decía que hay 5 unidades, pero en realidad hay 6, porque vamos a ir teniendo algunas prácticas a lo largo de la cursada, ¿sí? Diferentes prácticas de la voz, alguna cosita de audición, alguna cosita de lenguaje, fonoestomatología, ¿sí? Pero vamos a ir como echando un poquito, no va a ser una unidad entera, pero sí algunas cositas. Hoy, ahora, cuando terminemos de hablar de toda esta parte más formal y más aburrida, vamos a ir haciendo algunas actividades para empezar a trabajar nosotros con nuestra voz y nuestro habla, ¿sí? Que está buenísimo. Bueno, así que si se van aburriendo de esto, no se vayan, quédense por lo menos hasta las 8, que vamos a tener cosas muy copadas. Materia, bueno, como les decía, esta materia tiene cuestiones teóricas que obviamente van a tener que saber, pero relax, tranqui, ¿sí? Vamos de a poco. Y cuestiones prácticas, con práctica fonoaudiológica, análisis de observaciones, lectura, escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora en un ratito te dejo, Karina. ¿Querés ahora contar tu caso, si tenés ganas, para tus compañeros, brevemente? Sí, tuvimos un encuentro cuando empezó la carrera con vos, Mario. Te contaba, no sé si lo recordás, porque en ese mundo hay gente que te escribe, pero bueno, tuvimos Sí. un encuentro así virtual, donde yo te comenté, estudiar esta carrera era lo que siempre quise, yo soy una persona grande, pero que estaba en una encrucijada cuando recién empecé porque yo tengo una hipoacusia izquierda súbita idiopática. Tengo un porcentaje chico de audición. Y vos me dijiste que tranquila, que lo podía hacer y eso me dio mucha... confirmó, digamos, que esté donde estoy ahora en la cursada. Y quería comentarlo porque lo mencionaste antes, cuando empezamos en la charla al principio, y en esto de poder también valorar la experiencia propia y ponerla sobre la mesa por ahí para trabajar con mis estudios. Bueno, después vamos a, por ahí ahora, y también lo van a volver a hacer en audio. Sí, en audio van a ver que después les van a volver a pedir a cada uno que busque su audiometría el año que viene para poder analizarla y ver qué pasa, ¿sí? También. Pero podemos conversarlo, podemos verlo para algún momentito un poquito más adelante, pero sí. Igual ahora todavía, ustedes, a ver, recién están empezando, por ahí todavía no tienen las herramientas para poder analizar estudios específicos, ¿sí? De audiometría, logoaudiometría, etcétera, pero podemos ponerlo en algún momento. Pero sí, supongo, no recuerdo exacto lo que te habré dicho, pero sí, digamos, por tu experiencia vas a poder incluso asesorar mejor a otros pacientes que por ahí le está pasando lo mismo, ¿sí? Como cuestiones de zumbidos, de acúfenos, ¿sí? Tinnitus, también, que uno por tener esa experiencia, no quiere decir que a todos les sirva lo que a uno le pasa, pero sí vas a poder tener otras consideraciones, ¿sí? Pero bueno, quédate tranquila, así como puede haber otros chicos que por ahí pasan por lo mismo. Sí es muy importante atenderlo, sí es muy importante trabajarlo, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que no puedan ejercer, ¿sí? Así que bueno, gracias Karina y bienvenida. Me dijiste que tenías estudiantes con audífonos, yo no uso ningún aparato, pero bueno, ahora tengo un control que es para hacerme los estudios para acá, para la carrera.
coincidía con mi control anual. Bien. Y también me habías comentado en ese momento que tenías alumnos con implantes y demás. Sí, que, bueno, sí. que A eso, ver, bueno. mientras no haya muchísimas dificultades, que les cueste, por ejemplo, hablar, o sea, que les cueste comunicarse, primero, que les cueste cursar la carrera, en primer lugar, obviamente. Tengo muchas dificultades auditivas y no puedo mantener, digamos, poder prestar atención o poder mantener muchas horas como requiere esta carrera, estar frente a una computadora, poder escuchar, bueno, ya es una dificultad importante porque no van a poder cursar. Pero mientras ustedes no les dificulte muchísimo el habla, la comunicación, ¿sí? La interacción con los demás, bienvenidos. ¿Sí? No, a mí no me sucede eso, así que sigo para Genial. adelante. Bueno, mejor. Si querés, para la próxima, y si tenés ganas, podemos poner si querés exponer tu audiograma y conversarlo, o contar un poquito más de tu caso, ¿sí? Como vos Cuando prefieras. quieras, igual el 25 recién tengo turno para hacerme los estudios. Bueno, y si no, cuando los tengas, me avisas de vuelta y lo compartimos y lo charlamos, si vos tenés ganas. Sí. Sí, no Y tengo también puede problema. servir para los demás también, para ir conociendo un poquito. Bueno. Y empezar a ver lo que es un audiograma, lo que es una audiometría, ¿sí? Y un poquito de todo, ¿sí? Buenísimo, gracias, Karina. Y bienvenida a práctica. Y me alegra que estés cursando a esta altura. Muy bien. Bueno, seguimos. Voy a volver a compartir. Obviamente, esto también hago una aclaración. Bueno, ahora lo digo. Bueno, ahora cuando hablo del laptop lo conversamos un poquito más. Bueno, observar, como decíamos, era autoobservarse. Por ejemplo, hoy vamos a hacer una práctica y que vamos a observarnos a nosotros mismos, cómo hablamos, cómo articulamos, qué pasa con nosotros. Y también empezar a escuchar con los ojos y mirar con los oídos. Porque vamos a empezar a escuchar a las personas cómo hablan y sin mirarlos vamos a empezar a pensar qué está haciendo. Porque, por ejemplo, nos pasa que de repente, me puede llegar un chico, un adulto con problemas con la R, ¿no? Para decir algo de lo más común, de lo que más conocemos. Pero no es lo mismo que diga R, que diga R, que diga R, que diga L, ¿sí? O como le salga. Entonces, yo aunque no lo vea, me tengo que imaginar a ver qué hace con esa lengua, ¿sí? ¿Está vibrando? ¿No está vibrando? ¿Está vibrando la parte de atrás de la lengua cuando en realidad tiene que subir la punta? ¿Está vibrando el dorso? ¿Sí? Porque aunque yo no lo esté mirando, de repente, bueno, el nene o el adulto de repente empieza a vibrar, pero escucho algo raro, no llega a ser nada. Cuando empiezo a escucharlo me doy cuenta que en realidad lo que vibra es el dorso, ¿sí? La parte de arriba de la lengua, cuando tiene que subir la punta, ¿no? Y en realidad no lo vi, porque tiene la boca cerrada, no lo estoy viendo, pero me estoy imaginando porque empiezo a observar con los oídos, empiezo a prestar atención e imaginarme qué puede estar pasando, aunque directamente no vea esos órganos, ¿no? No vea, por ejemplo, cómo está hecha la laringe, la faringe, si achica la cavidad bucal, ¿sí? Si sube la lengua, si baja, bueno, todo esto, empezar a escuchar y mirar todos los aspectos, ¿sí? Incluso si yo de repente, que no me vean, hablo de esta manera, ustedes se pueden imaginar que, por ejemplo, tengo la cabeza para abajo, ¿no? Aunque no me vean. O si estoy hablando así, aunque no me vean, ustedes pueden imaginar que yo estoy con el cuello estirado, ¿sí? Mirando para arriba, ¿no? Bueno, eso también es observar. Seguimos. Y en esta materia, bueno, para aprobar, tienen que tener la participación en las clases, tienen que hacer las actividades que se van proponiendo, ¿sí? Hoy les voy a dejar unas tareitas para ir haciendo, ¿sí? Va a haber 1 o 2 trabajos prácticos grupales, va a haber un parcial, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir charlando con tranquilidad. Y por supuesto, el final obligatorio, oral, con los conceptos aplicados, eso es inevitable para todas las materias. Y por supuesto, como ya les venía hablando desde las materias anteriores, tienen que tener el apto fonoaudiológico aprobado. ¿Cómo se aprueba este apto fonoaudiológico? Simplemente habiendo entregado la audiometría. Ahí se la pongo.
la audiometría, ¿sí? Un estudio audiológico, audiometría tonal hecha por un fonoaudiólogo, un examen de cuerdas vocales, que lo hace un otorrinolaringólogo del aparato fonador, el aparato fonatorio, la laringe, ¿sí? Que puede evaluar, y un control fonoarticulatorio. ¿Alguno ya se lo hizo? ¿Alguno de acá ya lo entregó? Porque sé que de varias comisiones me entregaron. ¿Ana? Sí, Ana profe. María. Sí. Sí, profe, yo ya lo entregué. Yo también. Bueno. Profe. Dani ¿Quién habla? habla. Sí. Daniela. Profe, yo lo entregué hace bastante ya y mandé un mail todo, pero nunca me contestaron y yo no sé si realmente llegó o no. ¿Tengo que fijarme en algún lado? ¿Cuándo lo mandaste? Acá. Acá les escribo en el chat, les escribo dirfono, @ puede ser que lo haya recibido y no te respondí, o puede ser, por los dos, volvérmelo a mandar. O capaz lo mandé a otro lado. No, sí, ahí me lo envié a ese mail. Ah, bueno. Yo generalmente apenas me lo mandan, a los sumo 2, 3 días después, yo se lo respondo, que lo recibí. Así que si no te respondí, quizás se me chispoteó, se me pasó, y si no, mándamelo de vuelta y así lo tengo en cuenta y te lo respondo, ¿sí? Ah, bueno, profe, dale. Sí, porque yo lo mandé como en abril, por ahí. Abril, mayo. Bien. Pero bueno, me voy a fijar. Fíjate bien. Sí. Soy Ana, que le había levantado la mano, pero bueno. Sí. Claro, todas las voces. No hay problema. Decime, Ana. Mucho gusto. No, le quería decir que yo soy de segundo año, pero bueno, el año pasado la dejé a práctica por cuestiones. ¿Por qué me dejaste práctica? Por horario, porque tenía muchas materias y no quería tanto. Perfecto. Pero Fundamentos 2 no dejaste. No. No. Muy bien, que me hiciste caso. La tengo aprobada y todo. Así que yo ya entregué el año pasado, no los tengo que entregar. Ah, perfecto. Si la entregaste el año pasado, no, ya está. En realidad. Y esa era la misma duda que tenía yo, porque yo también soy de segundo. Perfecto. Yo el año pasado los entregué a los estudios. Listo. Si los entregaron, suficiente, porque en realidad yo tengo en cuenta que los hayan entregado para la carrera, ¿sí? Obviamente, digamos, aprovechando práctica, les dejo un tiempito como para que lo vayan preparando, pero en realidad es para ingresar a la carrera, ¿sí? El auto. ¿Sí? Pero aprovechamos la materia de práctica 1 como para entregar. Pero si ya los entregaron, listo, ¿sí? Bueno. ¿Cómo les fue? Pregunta, si les cuentan a los demás. ¿Quién quiere contar cómo les fue con la laringo? Si les dolió, si es muy difícil. Sí, así breve. No. Sí. Yo cuento. A mí, bien. Buenas tardes, buenas noches, no sé ya. A mí no me dolió, me raspó un poquito, o sea, cuando ingresó, pero la realidad yo soy docente y tengo 2 amigas que se lo hacen constantemente porque tienen problemas de nódulos y qué sé yo, y una lo recontra sufre. Entonces fui con una idea ya de antemano, como te dije, no, esto va a ser terrible. Y la verdad que fue algo, sí, incómodo, molesto, invasivo, pero súper tolerable. Ni siquiera me cayó la lágrima. O sea, súper tolerable, la verdad que sí molestó en el momento, pero después fue en el instante. Después no me quedó doliendo, me pareció mágico poder ver, me mandó el video, aparte el otorrino, divina. Entonces me pareció como súper mágico poder ver todo por dentro, ¿no? Es una locura, un flash. Nunca me había tenido que hacer y me pareció muy buena experiencia para pasar por eso lo que vos hablabas hace un rato, esto de poder transitarlo para poder saber de qué se trata. Claro, porque cuando vos le decís, cuando le vas a decir a tus pacientes, no, hacete la laringo, no pasa nada, es como las vacunas, es un mosquito, claro, pero porque uno no pone el brazo. Ahora, si yo tengo que poner la nariz, la laringe, que pará, es la mía, o sea, escuchame. Pero es verdad. Y bueno, pero pasa esto, cada experiencia es diferente y también a veces la mano del otorrino. Tal cual. Sí, aparte, no, la verdad la chica que me tocó divina, súper, me iba explicando todo lo que venía, me dice cualquier cosa, levanta la mano. Diferente me pasó por ahí con la fono, que fue como, esperaba como más, no sé, me dijo, ¿por qué motivo venís? Le digo, no, porque empiezo a estudiar, estoy estudiando. Y como que esperaba, como que me diga, bueno, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, y cero. O sea, bueno, esto acá, tú entrás, levantá la mano. Bien, así. Hasta ahí. Ok. Cuando veamos salud, la unidad de salud, ¿nos vas a contar de vuelta
qué modelo utilizó uno y qué modelo de atención utilizó otro, porque vamos a ver tipos de modelos de atención, ¿sí? No porque sea más copado. A mí me más pasó, por ejemplo, sino eso, ¿sí? Vamos a ver cómo atiende uno y qué tiene en cuenta uno y qué tiene en cuenta el otro. Sí, Ludmila. Y después a mí me pasó que me enteré, en realidad yo soy de un pueblo muy chiquito, y me pasó que en la primera consulta que tuve no me pudieron ingresar no sé cómo se llama, la manguerita, el tubito. Sí, fibroscopio. Eso. Y tuve que viajar hasta Mar del Plata para que me lo hagan, porque acá no había. Y cuando estuve en Mar del, me dijo que tenía el orificio nasal muy pequeño, y me preguntó a ver si respiraba bien, si roncaba. Y yo le digo, mira, la verdad que es la primera vez que me lo dicen. Y después me dijo que de un lado lo tenía como fracturado, como que había tenido un golpe. Ah, ¿te dijo fracturado? O algo de eso. ¿O desviado? Algo de eso, sí. Tabique desviado. No, desviado. Desviado. Eso. Mira, para pero que te quedes tranquila, me causó lo del orificio pequeño porque no. Un 80% de las personas tenemos tabique desviado. O sea, vayas al otorrino que vayas, la gran mayoría tenemos. Pero sí el tema es que si está muy desviado, puede ser que si está muy desviado para un lado, de ese lado tenés poquito espacio para que pase aire. ¿Sí? Y si encima hay un poquito de moco, ya te tapó totalmente, ¿sí? Pero tabique desviado, en general, la gran mayoría tenemos, ¿sí? Pero bueno, el tema es este, si dificulta la respiración. Pero bueno, está bueno esto, porque empezás a tomar conciencia de tu propio cuerpo y de tu propia salud fonoaudiológica. Total, porque me dice, vos no roncás a la noche, respirás bien, sentís que te entra el aire que necesitas. Y yo encima corro, así que nada, como nunca tuve problema. Bien. Pero bien. me la dejó como resonando. Bien, pero en tu caso por ahí el que abre la fosa nasal, digo, ese está buenísimo, yo lo uso y está bárbaro. Por ahí abrir no el de taparte la boca, pero el de abrir el cosito, no sé cómo se llama, el breath, no sé qué, bueno, ese está bien, está bueno. Te tiro así. No lo estoy vendiendo ni nada, digo solamente como que... Perfecto. Siempre bueno. Pensé en probarlo igual, pero... No todas las marcas. Yo me compré... quiere, después paso de data, pero yo me compré uno que se llama Breathe, no sé qué, una cajita negra, y la verdad que viene bien. Obviamente me abre un poco, no es la solución, pero zafa. ¿Qué? Ay, yo ronco un montón. ¿Roncan? Yo, profe, ronco un montón, pero un montón, no sé por qué. Bien. Cuando fui al otorrino a hacerme el estudio y todo eso, me dijo que estaba todo normal, hasta me hizo ¿cómo se llama? Que te meten al tubito ese de... Sí, una tomografía. Una tomografía, y no tengo nada. Y me mandó a hacer estudios de análisis para ver si tengo tiroides o algo de eso, porque no tengo absolutamente nada, y digo, entonces, ¿cómo puede ser que ronque tanto? Claro. Pero llego a despertar y a doler la garganta de tanto roncar. Yo no sé por qué. ¿Apneas? Bueno, habría que investigar. Eso, preguntaban si apneas, si te ahogás a la noche, si te falta el aire, eso no si me babías pasa. la almohada. Eso tampoco, no me pasa eso. Pero sí. Bueno, hay que ver la función velar, ¿sí? Por ahí estaba todo bien a nivel estructural, pero hay que ver el velo del paladar si queda flojito, ¿sí? ¿Qué está pasando con ese velo que por ahí queda medio caído, ¿sí? Saben lo que es el velo del paladar, ¿no? Lo vieron en el Nato, en la parte de atrás del paladar duro, adelante, paladar blando atrás y que cae con la campanita, ¿sí? Con la úvula. Esa es la parte del velo, que es una válvula que permite pasar el aire por nariz o por boca, ¿sí? Y tapa también para que la comida no se vaya para arriba. Si vieron cuando a veces estamos comiendo y se nos va el arroz, el chocolate, se nos va por nariz, bueno, también está el velo del paladar. Después, bueno, habría que ver, o hay algunos ejercicios quizás, ¿sí? Pero bueno, habría que hacer, o un estudio del sueño, a veces ayuda, ¿sí? Bueno, ahí contaban... O a veces una consulta con el nutricionista. A ver. Perdón. A veces una consulta con el nutricionista puede ayudarte porque a veces la alimentación es muy importante. Ajá, si uno se va a dormir muy pesado. Te lo digo por experiencia. Si bien yo no ronco, pero a partir de que empecé a comer mejor, cambié mis hábitos alimenticios y duermo muchísimo mejor. Bien, bueno, es importante. A veces. Bien, está bueno, consulta. Sí, por el tema de a veces reflujo, o esto si uno se va a dormir muy pesado, que nos falta un poco el aire. Claro. Bueno, está bueno tener en cuenta. Vieron como
Oye, antes nada, antes a uno le dolía el corazón, le dolía, no sé, la mano, le dolía la cabeza, iba como los médicos. Hoy en día es como todo muy complejo. Nos pasa, o sea, cualquier cosita que nos pase, por 1.000.000 de cosas puede pasar. Y cada año Bien. es peor. Cada año es peor, ¿viste? Pasa multi. Bueno. Bueno, Sade comentaba, no sé si quería decir algo más. Tomás, te respondo. El fono hacemos el de, vuelvo a compartir la pantalla. Ahí te respondo a vos, Tomás. El examen de cuerdas vocales lo hace el otorrinolaringólogo, ¿sí? Es otorrinolaringólogo, con L, es de laringe, ¿sí? No naring, sino laringe. Estudios audiológicos lo hace el fonoaudiólogo, ¿sí? Hace la audiometría para evaluar cuánto es lo mínimo que escuchamos, si escuchamos bien o no, después lo vamos a ir conversando. Y el control fonoarticulatorio, como dice acá, lo hacemos nosotros. Un ratito antes de empezar la clase, un ratito después, siempre voy a quedarme con algunos. Hoy no creo, pero bueno, en otras clases me quedo como para evaluar, ¿sí? Nada, converso un ratito, algún par de datos, les hago hablar, repetir algunas palabritas, leer algo y ya está, ¿sí? Para evaluar cómo está esa voz, porque puede estar bien a nivel de cuerdas vocales, pero puede tener fonastenia, cansancio, un poco de soplo, etc. Y también para ver cómo articulan, ¿sí? Cómo están respirando y cómo articulan. Entonces, que esté todo más o menos dentro de parámetros esperables, y si hay alguna cosita para trabajar, se los orienta para ir trabajando, ¿sí? Y que más allá que, supongamos que a mí no me salga la R o algo, tener este tiempo como para ir trabajándolo, ¿sí? Que va a ser muy importante también para ustedes. Y sobre cuerdas vocales también hay que hacer un estudio fonoarticulatorio, ahí estaba respondiendo, lo hacemos nosotros a lo largo de esta cursada, todos tienen que pasar por el fonoarticulatorio, que en algún momento, si ustedes quieren quedarse como para escuchar, así van viendo también algunas cuestiones de otros, el que quiera hacerlo solo, lo hace solo. Por la tormenta hay mucho viento, perfecto, sí, ya sé que en algunos lugares hay mucha nieve, en otros lugares con la lluvia está complicado, hasta hubo algunos módems se fueron cortando, así que súper entendible todo. Después cualquier cosita, miran el PPT. Bueno, ¿qué es un apto? Acá abajo estoy. ¿Qué es un apto fonoaudiológico? Un concepto que después por ahí vamos a preguntar en el examen. Tienen que ver con esto, ¿sí? Con una aptitud fonoaudiológica. Estar aptos para un ejercicio o una actividad en particular, ¿sí? Es una prueba, no es eliminatoria, como decíamos recién con la compañera, no es que si tienen un poquito de pérdida auditiva, si tienen una dificultad para articular, los van a dejar afuera de la carrera, para nada. Sí es para tenerlo en cuenta, sí es para poder trabajarlo, sí es posible revertirlo, y si no, bueno, tomar las medidas necesarias para que eso no avance o por lo menos se mantenga estable, ¿sí? Lo más que se pueda, o poder aprender a convivir con eso. Porque eso también les va a ayudar también a ustedes a empezar a conocerse a ustedes mismos y poder conocer a los demás también, ¿sí? Y son las condiciones necesarias para poder adquirir nuevas habilidades y tener éxito en una disciplina o entorno específico. ¿Sí? La aptitud fonoaudiológica es un elemento fundamental en la competencia para el fonoaudiólogo, para el lenguaje, el habla, la voz, la audición, ¿sí? Y se prevé que estas instancias puedan orientar en el autoconocimiento y en la salud general. El objetivo es conocernos, detectar algunas dificultades, poder realizar las derivaciones pertinentes, brindar pautas preventivas, orientar a la salud fonoaudiológica y comenzar a conocer los procedimientos, como decía acá la compañera, con los procedimientos con los que vamos a trabajar. Nunca me imaginé que existía un examen de cuerdas vocales. Bueno, mira, existe y es esto y siento esto, ¿sí? Mira. O nunca me imaginé que podía tener, no sé, una pérdida auditiva, porque la verdad yo siempre hablaba igual. Esta es mi voz, siempre es mi voz así y siempre hablo de esta manera, yo siempre hablé así porque soy docente y hablo de esta manera. Bueno, pero pará, ¿está bien o está mal? ¿Están cuerdas vocales sanas? Bueno, conocer estos procedimientos con los que vamos a trabajar con nuestros pacientes. Ya lo vimos. Y, por supuesto, estoy a disposición por todos lados. Sí, con esto. Profe, te hago una consulta. La que sí, ya que estamos, viste que hay una especie de, no sé si se dice trastorno, pero lo escuché hace poco, que hay personas que, por ejemplo, se irritan o realmente no soportan o toleran ciertos ruidos de, por ejemplo, el tenedor, o cuando alguien mastica, que mastica con todo el ruido, o cuando
cortan la carne, el ruido también de los cubiertos en el plato. ¿Eso es algo del cerebro específicamente? Bueno, igual obviamente el sonido impacta. Creo que Natalia Oreiro lo había comentado, yo la escuché a Natalia Oreiro comentarlo hace poquito, que también se empezó a difundir un poquito más. Tiene que ver una especie de algiacusia, que es un dolor y una sensibilidad de determinados sonidos, ¿sí? No recuerdo exacto cómo se llama la patología o esa dificultad. Si alguien se acuerda o lo googlea, que tiene Natalia Oreiro, de paso, porque me acuerdo que ella lo había comentado, tiene que ver con eso, con una sensibilidad mayor a determinado tipo de sonido. Eso, misofonía, ¿sí? Que tiene que ver con sensibilidad a determinado tipo de sonidos, ¿sí? Como esto de, la típica es si yo agarro con las uñas y rasgo el pizarrón, o con la tiza, o el tenedor en el plato, como ustedes dicen. Bueno, son determinados sonidos que a algunos les da mucha sensibilidad. Y a ella contaba que sonidos que no son típicos también le da más sensibilidad y le da esa cosita, ¿sí? Hay alguna la otra vez que me comentaban también que le daba sensibilidad mucho escuchar el ruido del telgopor, ¿sí? El pasar los dedos por el telgopor, ese... Bueno, eso le da sensibilidad. Sí. ¿Eso trata el fono o no? Nosotros lo que hacemos es evaluar la audición y se puede hacer estudios específicos para determinar, primero, si la audición está bien, qué tipo de sonidos son los que tienen mayor sensibilidad, y hay pruebas que se llaman supraliminares, que son para evaluar determinadas habilidades y determinadas capacidades que tenemos auditivas. Como por ejemplo, si nos fatiga algún tipo de sonido, si nos molesta algún tipo de sonido en particular. Por ejemplo, si son los sonidos más agudos nos molestan o nos dan dolor. Si los sonidos más graves nos dan dolor o molestia. Si los sonidos muy intensos nos las bancamos. Si de repente nos adaptamos a un sonido cuando escuchamos mucho tiempo y lo perdemos, ¿sí? El sonido sigue, ya no lo escuchamos más, ¿sí? Bueno, hay determinados estudios que nos permiten evaluar. A ver, no es que voy a exponer al paciente si le da molestia, no sé, el pizarrón, no ves que voy a ponerlo al pizarrón, pero voy a poder evaluar, por ejemplo, sonidos agudos o sonidos semejantes a ese ruido que hace la tiza en el pizarrón para ver si tiene una sensibilidad que no es la normal, por ejemplo. Supraliminares, son estudios supraliminares. Esto lo van a ver el año que viene. ¿Sí? Son estudios liminares, audiometría tonal liminar, es que busca lo mínimo que podemos escuchar. Supra, todo lo que es supra es sobre, ¿sí? Supraliminar, ¿sí? Es sobre lo mínimo que escuchamos. Son estudios que se hacen para evaluar diferentes habilidades, diferentes dificultades que pueden aparecer, ¿sí? A veces lo puede tratar fono, a veces simplemente, nada, evitando ese tipo de ruidos, y a veces, bueno, poder descubrir que quizás esa sensibilidad en realidad aparece por otra cosa. Aparece quizás por tener una cierta pérdida auditiva o por tener dificultad en las células ciliadas externas del oído, por desgaste, por haber trabajado mucho tiempo en fábrica. No se dio cuenta que te estaba perdiendo un poquito la audición porque no era muy grande, pero sin embargo le empezó a aparecer mucha sensibilidad auditiva, ¿sí? Puede aparecer, por ejemplo, los que usan, que son telemarketers, o los que están en atención al público con el headset, ¿vieron? Con el microfonito y un auricular de un solo lado. Por ahí no se dan cuenta y empiezan a tener mucha sensibilidad de un solo lado. ¿Vieron que, por ejemplo, nosotros, todos, ¿no? Vamos, por ejemplo, a un boliche, hay mucho ruido y salimos y como que nos sentimos con el oído abombado, que no escuchamos nada, escuchamos los sonidos muy lejos, tenemos zumbidos. Bueno, al otro día lo recuperamos. Y hay veces que eso, de ser tan frecuente, empieza a lesionar el oído, ¿sí? Bueno, esas cuestiones pueden empezar a afectar, ¿sí? Es el tinnitus. Profe, ¿eso tiene que ver con la frecuencia 4000 que me... Sí. Después en audio nos vamos a ir adelantando, pero bueno, van a ver qué son las frecuencias. No, porque a mí me lo dijo la fono. Como yo soy docente, me dijo que trate de evitar... Yo soy profe de educación especial. Si bien ahora mi rol es en inclusión,
cuando salgo al patio y tanto ruido, ahora le estoy prestando más atención, ¿no? Cuando me lo dijo ella, trate de cuidarme y ponerme como unos algodoncitos, como para evitar, si bien me dice, estoy bien, pero como que tengo esa sensibilidad y la frecuencia 4000 me dijo. Bien, es como, así como la frecuencia 4000. Sí, van a ver que es una de las principales, una de las que primero se van lesionando al estar expuesto a ruido. ¿Sí? Y cuando vemos, por ejemplo, en un audiograma que esa frecuencia cae, la gran mayoría de las veces es típica por exposición a ruido. Sí. Sí, puede haber, esa pérdida a veces en otra frecuencia, no siempre en la frecuencia 4000. ¿Sí? Puede estar en la 6000, puede estar en la 2000, puede estar un poquito, pero en general es una de las primeras que se van lastimando. ¿Sí? Después van a ver, ustedes ya vieron igual la anatomía del oído, la cóclea tiene 2 vueltas y media, ¿sí? Y en esas 2 vueltas y media que tiene la tonotopía, que tiene a lo largo de la cóclea, tiene diferentes percepciones de diferentes frecuencias, por estar un poquito más expuesta, la parte donde capta más la frecuencia 4000 es la que está más en el exterior, más digamos, al frente para el exterior, digamos, del oído, y es donde primero se va lesionando. ¿Sí? Pero ya digo, puede haber una caída en la 4000, como puede haber alguna cercana, pero bueno, puede ser. ¿Sí? Y a veces el acúfeno, el zumbido, puede estar en esa frecuencia, como puede estar en otras. ¿Sí? Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. El 24 de junio el estudio, el aviso para que tengan en cuenta. Y no te respondí, Daniela, mándamelo de vuelta. Si no te respondí el 24, mándamelo de vuelta porque por ahí se me pasó. O quizás lo pasé y no te respondí. ¿Sí? Por eso en los estudios, ya que me molestan todos los ruidos fuertes y hasta veo. Por ahí no. Eso iba a decir. Por ahí no pasa nada. Chicas, no es que se tienen que empezar a asustar, chicos. No es que se tienen que empezar a asustar porque, me molesta el ruido fuerte. Por ahí, no sé, nos estamos poniendo grandes y también ya no aguantamos gritos, o sea, nada. Y no tiene que ver con que tengo una pérdida auditiva o algo. Simplemente, nada, tengo menos paciencia también. Me pasa, ¿eh? Ya hay cierto ruido. Ya mucha gente, mucho ruido, ya no aguanto. Y no pasa porque tengo un problema auditivo. ¿Qué? Sí, lugares sociales ya no voy. ¿Qué? Profe, disculpe, justo eso iba a consultar, porque digo, misofonía es como, por lo que hablaban recién, es como algo que creo que era como, bueno, sí, a mí me molesta el ruido de los cubiertos, pero nunca se habló de esto como ya, como una patología, digo, ¿hasta dónde es el ruido? Como dice usted, que hay que hacer estos estudios. Salvo, no sé si tiene que ver, por ejemplo, en esto de lo que es migrañas, jaquecas, que hay momentos donde uno necesita no tener ruido de nada. Claro. Entonces, creo que viene más claro. Por eso hay que ver, si te da dolor de cabeza determinados ruidos, y solamente determinados ruidos, bueno, podríamos empezar por ahí. Hay que ver cuál es la causa, ¿sí? Si tenés dolor de cabeza y por ahí estás en un lugar silencioso, bueno, por ahí lo más probable es que no sea por el ruido. ¿Sí? A ver, nunca está de más, es un control auditivo. Sí, pero bueno. Y lo que iba a decir es que yo puedo estar en un ambiente, por ejemplo, tranquilos, y a veces no tiene que ver con porque a veces decimos, bueno, es ruido fuerte, pero por ahí no es un ruido fuerte. ¿Vieron, por ejemplo, ustedes están en un ambiente donde hay un tubo de luz, ahora no tanto porque pero un tubo de luz que hace todo el día, y cuando apagan la luz de repente dice, o el cooler de la computadora, el ventiladorcito de la computadora, sí que está, no es fuerte, pero en el momento que apagan dice, ay, qué lindo el silencio, ¿sí? Es ese ratito que dice, y por ahí no fue fuerte, pero ser constante hace que el oído trabaje, ¿sí? Y eso también daña, porque cada ruidito que llegue el oído trabaja, ¿sí? Es inevitable que el oído trabaje. Entonces, cualquier ruidito constante, sostenido en el tiempo, y bueno, puede generar también algún tipo de fatiga, algún tipo de molestia o algo, ¿sí? Bueno, es que, a ver de dónde viene, porque no sé qué están... me molestan todos los ruidos fuertes, mental tengo 18, no, entonces bueno, cuidad de los ruidos fuertes igual, para evitar. Y nada pasa porque no me gusta, como decir, bueno, no me gusta el ruido, no me gusta, no sé, que hable fuerte, ¿sí? Si estamos acostumbrados, no podemos evitar el ambiente social en el que estamos. Si estamos acostumbrados a estar en un lugar tranquilo, mi familia hablan todos tranquilos, todos en una intensidad media, y de repente voy a la casa de mi amigo que están todos hablando fuerte y me va a molestar. No quiere decir que tenga un problema auditivo ni nada, simplemente me molesta que hablen fuerte, quizás, ¿sí? Bueno,
Vamos a seguir un poquito más y practicamos. No, bueno, nada más. Hasta acá, pero. Espere. Vamos a hacer 5 minutos, así, 4, pues son y 26. 4 minutos de recreo, ¿sí? Para que descansen, se despejen un poquito, mientras yo voy a buscar el otro power y vamos a empezar a practicar nosotros, ¿sí? A empezar a pasar nosotros por la experiencia, ¿sí? 5 minutitos, 19:30, seguimos, ¿sí? ¿Les parece? Aprovecho para ir al baño todo y se ponen las pilas. Ahí volvemos.
Bueno, vamos volviendo. Hágame acordar cuando terminemos de la tarea. Así que ya tienen una tareita para hacer. 2, prácticamente. A ver si puedo compartir. Estoy pensando. Ventana, pantalla. ¿Por qué no puedo compartir? AM. No. Voy a compartirlo de acá. También el audio de la pestaña. A ver. Bueno, comparto desde acá. A ver si se puede. Bueno, voy a compartir esto. Pero en realidad quería compartir, pero no me deja. Compartir. No. A ver. No, ¿por qué no me deja? Bueno, no me deja compartir. Bueno, acá. Compartir. Bueno. ¿Se ve? Igual no tienen que ver ahora, tienen que escuchar. Bueno, vamos a escuchar. ¿Se me escucha a mí? Sí, ¿no? Pero en realidad no quiero compartir la pantalla, quiero compartir el audio nada más, pero no sé si puedo compartir audio, compartir archivos, no. Bueno, les comparto así la pantalla. Quiero que se me escuche, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, ahí está. Bueno, quiero que escuchen a un paciente que llegó con 16, 17 años y él me decía, había ido a un hospital que está cerca de donde en ese momento tenía el consultorio y que quería estudiar locución y que tenía una voz rara y que incluso cuando él iba a bailar a las chicas les daba miedo. Eso era lo que me decía. En ese momento, cuando hace unos cuantos años, me deja el audio, me mandó no me acuerdo si un WhatsApp o el audio en el consultorio, yo decía, esta voz es rara. ¿Saben qué me imaginaba? Que tenía el pañuelo tapando el micrófono, ¿vieron? Como los extorsionadores, así como, hola, ¿qué tal? ¿Quiero un turno? Bueno, así. Yo dije, qué rara esta voz. Bueno, lo grabé en algunos momentitos. ¿Sí? Quiero que escuchen esta voz y a ver qué les parece. Esto que yo les decía, bueno, vamos a empezar a escuchar voces. Hola, mi nombre es Alexis Scholl, tengo 17 años y voy al colegio Instituto Mediación Milagrosa. Me gusta mucho la locución. Escuchen ahora. Me gustaría trabajar mi voz para poder recibirme como... Ahora viene algo espontáneo. Bueno, no me sale igual la voz de Homero Simpson, pero algo voy tirando. ¿A vos te sale la voz de Homero Simpson o no? Bueno, esa era la voz real, ¿sí? En la primera estaba como pensando un poquito, ¿sí? Y la segunda era la voz real. Se los vuelvo a pasar. Hola, Instituto Mediación Milagrosa. Me gustaría trabajar mi voz para la segunda parte, recibirme como locutor nacional. Bueno, no me sale igual la voz de Homero Simpson, pero algo voy tirando. ¿A vos te sale la voz de Homero Simpson o no? Bien, ¿qué escucharon? ¿Qué se escucha? Parece un filtro, ¿no? Parece como que tapaba 17 años. Parece como llamado un secuestrador que se tapa la boca para simular la voz real. Sí. Dejamos el bolso con $1 millón. No, es que al principio se lo entendía y después es como que cuando se quiso explayar un poquito más, es como que la voz se le hizo menos entendible. Bien. Claro, la primera estaba pensando un poquito, porque se estaba presentando él, que lo había grabado en una presentación, y la segunda era espontáneo, que me había mandado creo que un WhatsApp, y yo ahí como que saqué esa partecita que mandaba que decía a mí me salía la voz de Homero Simpson, porque aparte quería ser locutor, quería hacer cosas de doblaje. Después lo vamos a escuchar haciendo la voz de Homero Simpson. Sí. Y a mí me parece como que no abre mucho la boca al hablar, me da esa sensación. Perfecto. Bien. Bueno, eso fue lo que pasó. Escuchando como ustedes ahora están pensando y dando hipótesis y qué puede estar pasando,
yo lo que escuchaba era esto, que él hablaba de esta, no sé si me ven, ahí corto un toque. Yo lo que escuchaba era que él hablaba, más allá del tono de voz, hablaba de esta manera, ¿sí? O sea, solamente escuchándolo, obviamente después lo comprobé, pero hablaba de esta manera. Entonces, yo le di una sola pauta, que no lo tengo grabado en ese momento, sino 1 o 2 sesiones después, que grabamos algo de locución, porque él ya venía practicando, lo hacía bastante bien, había un montón de cosas para trabajar de locución, pero le di esa pauta, abrí la boca, ¿sí? Ojalá todos los pacientes fueran así, pero le dije abrí la boca. Y 2 o 3 sesiones después grabamos algunas cositas, yo igual lo edité con música, pero el audio de él es así, imagínense, esto fue hace 10 años. Porque él tenía 17, ahora creo que no sé si tiene 28 o 29 tiene ahora. Ahí les hago escuchar qué pasó después de 2 o 3 sesiones. Está editado, pero solamente la parte musical. Dije que abra la boca. ¿Se escucha? ¿No? No, profe, no se escucha. Se escucha. No se escucha. Perdón, ahí se lo pasó. Pero porque no compartí. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexis, mi número de teléfono es 4230 y mi mail es j.hotmail.com. Y este es mi demo. Y este es mi demo. Hasta 2 veces por año. Siempre por trabajo. La última Dije, vez que abrí la boca. en diciembre del 2005. Le agregué alguna cosita de música, pero era eso. La primera vez que llegué a Tokio fue en 1987 para trabajar en el Keio Plaza Hotel. Nueva tarjeta Koto. La tarjeta que tenías en mente la podés tener en tus manos. Aprovechá todos los beneficios que solamente tiene eso. Igual tenía una voz de crédito. terrible, Koto, yo te buenísima. conozco. Ahora la radio suena en Tiene tu un poco de smartphone. edición, Somos obviamente. la radio que marca Pero la voz tendencias. es la misma. No hice, le agregué un eco en algún momento, pero la voz es esa. Tal vez la historia entera del Renault Megane 2 entre en la palabra renovar. Pero no es el renovar de los folletos de polvo para lavar la ropa, ni el renovar de los afiches de los políticos en campaña. Es un renovar en serio. Eso es Renault Megane 2. Hicimos un auto nuevo de un auto que ya era nuevo. ¿Sí? Bueno. Y acá le voy a mostrar la voz de Homero Simpson, que a él le salía muy bien. Te voy a matar, Mo. Sí, que le salía muy bien eso. Bueno, entonces, no es que todos los pacientes sean así, ojalá, pero a ver si se ve. ¿Lo están viendo? No lo están viendo. Dejo compartir y comparto. Bueno, en este caso, simple, así como ustedes escucharon que alguien habla con la boca cerrada, dar la pauta de abrir la boca puede ayudar, ¿sí? Y ustedes no necesitaron ver la boca para darse cuenta que habló de esta manera, ¿sí? Entonces, escuchando, podemos ir empezando a hipotetizar qué está pasando con esta forma de hablar, ¿sí? ¿Qué hace con la lengua? ¿Qué hace con los labios? ¿Qué hace con la laringe? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar a practicar nosotros este ratito que nos queda. Bueno, acá están los audios que estaban, que no los podíamos hacer. Vamos a empezar a trabajar nosotros con nuestros músculos de la boca y los labios. Si quieren, véanme a mí. Si no saben movilizar, fíjense que yo abajo a la derecha hay un cuadradito mío. Así que pueden ir intercambiando el cuadradito mío para verme más grande o para ver más chiquito o cambiar entre la pantalla compartida y conmigo, ¿sí? Esto lo pueden hacer con los demás docentes si no sabían, ¿sí? Bueno, vamos a sacar, y si no, corto acá un toque y me ven a mí. Ahí está, más fácil. Bueno, vamos a hacer ejercicios de labios, ¿sí? Esto que se llaman praxias, que lo ven por un montón de lados, que no sirve para todos los pacientes, no son mágicos, simplemente es una actividad para trabajar nosotros ahora para hablar mejor, ¿sí? Si yo hablo de esta manera, si yo hablo como Joel, no se me va a entender mucho nada. Ahora, si yo articulo, se me va a entender más. Vamos, nos sentamos derechitos, bien, con los pies en el piso, labios juntos adelante, tipo trompito. Muy bien. Si quieren otros prender las cámaras, más que bienvenidos también están. A un lado, al otro, a un lado, muy bien, al otro, arriba, abajo, arriba, abajo,
Círculos con los labios juntos como si estuviéramos comiendo. ¿Qué músculo estamos trabajando ahora si movemos los labios? ¿Quién me dice? Orbicular de los labios. Muy bien, el orbicular de los labios, muy bien. Para el otro lado. Esto antes de rellenarse los labios con Botox, con qué sé yo, con hacer alguna cosa rara. Ejercicios de labios ayudan un montón. Vamos a hacer labios juntos adelante y sonrisa. Bien, también va a trabajar el buchinador, ahora lo vamos a trabajar el buchinador. Bien. Vamos a inflar cachetes. Ahí estamos trabajando con el buchinador, muy bien. Inflamos un lado. Estos ejercicios, el que tiene problemas para respirar por nariz, no puede hacerlo, ¿sí? Se va a cansar rápido. Al otro lado, pero le sirve un montón. Al otro lado. Al otro. Bien. Vibramos los labios. Y tratamos de no escupir la computadora ni la pantalla. Bien. Sacamos la lengua. Chica, muy bien. A un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Recorremos el labio de arriba con la lengua, ¿eh? Si a alguno le cuesta, bueno, podemos trabajarlo con más razón para poder estirar esta lengua, ¿sí? Para poder trabajarla. Empujamos un cachete. Empujamos al otro. Vamos a abrir la boca y vamos a subir la lengua y vamos a pintar todo el paladar, como si fuera un pincel. Andrea Belén Grillo, sin mover la mandíbula, ¿eh? Tratando lo más... Me duele mucho acá el frenillo. Me bueno. que tenía corto, así que no sé si... Bueno, con más razón hay que practicar. Entonces, hasta donde puedas, no haciendo doler, pero sí elongando bastante, ¿sí? Pudiendo estirarlo. No se, el frenillo no se estira, pero sí podemos acompañar un poquito con los músculos que son complementarios para poder darle más fuerza, ¿sí? Así que hasta donde llegues y tratando siempre un poquito más. Bien. Recorremos el paladar. Vamos a escribir el nombre letra por letra en mayúscula como si fuera un papel con la lengua. Por ejemplo, en mi caso, que me llamo Mario, la M, la A, la L, la I, la O. O sea, con la boca abierta y la lengua bien arriba. Cada uno va a escribir su nombre, ¿eh? Yo estaba escribiendo Mario. No. Bueno, también. Ahora escribir Gisela. Dejar la mandíbula, se va a mover porque están los músculos, como ustedes saben, están todos conectados, pero empezará. Bien. Caballito. Ahora estaba escribiendo el nombre, el apellido, todo. Podría haber dicho el apellido, ¿no? En mi caso, Zac, es más cortito, así que terminaba más rápido. Yo no terminaba más con Guadalupe. Claro, Guadalupe. Nombre completo y apellido. Apellido materno y dirección. No, sí, tengo los dos encima. Bien, vamos a seguir con estos ejercicios. Vamos a hacer, esperen que antes de compartir. Cra, cru, cri, cro. Cra, cru, cri, cro. Bien. Cra, cru, cri, cro. ¿Sí? La A tiene una forma, la I tiene otra, la O tiene otra, ¿sí? Una vez más, cra, cru, cri, cro. Van a empezar a sentir que los músculos empiezan a entrar en calor y empiezan como a activarse. Cra, cru, cri, cro. 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 Cra, cru, cri. Bien, con P. Pra, pru, pri, pro. Pra, pru, pri, pro. Carolina Liberatore, abriendo la boca. Pra, pru, pri, pro. Pri, pro. Pra,
Pra, pru, pri, pru, pri, Eso, más sonrisa. Pri. Muy bien. Pro. Bien. Es que se está tentando de risa, por eso no lo puede hacer. Bien. Dale, Caro. Vamos con otro. A ver quién me dice esto. Bacadafa. Él o la que quiera. Bacadafa. Gajacala. Gajacala. Bien. Mananiapa. Mananiapa. Razataya. Razataya. Bien. Bacadafa, gajacala, mananiapa, razataya. Bacadafa, gajacala, mananiapa, razataya. Muy bien, Agustín y compañía, muy bien. Una vez más. Bacadafa, gajacala, mananiapa, razataya. Bien, y escuchen ahora. Bacadafa, gajacala, mananiapa, razataya. Bacadafa, gajacala, mananiapa, razataya. Y ahora respondemos. Bacadafa, gajacala, mananiapa, razataya. Bacadafa, gajacala, mananiapa, razataya. Muy bien, seguimos. Ah, no, acá no. ¿Quién dice esto? Acá la consigna, momento. Acá la consigna es, bueno, o sea, si lo hacemos para divertirnos en general, lo hacemos como venga. Ahora, como fonoaudiólogos es decirlo lento y exagerando. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Muy bien. ¿Otro fácil? Tres tigres comen trigo de un trigal. Bien. Poquito a poquito, copete a maqueta. Copitas en este paquete. Ven como a veces escuchar, ¿sí?, a los demás a veces nos confunde un poco. Y esto está bueno porque yo como que aprovecho todo lo que va pasando, ¿no? Todas las cosas que suceden dentro de la clase, está bueno. Vayan pensando cómo a veces las dificultades, ¿sí?, para poder hablar, también en prestar atención. Si nosotros tenemos que prestar atención a cómo estamos hablando nosotros, si tenemos mucho ruido de fondo, nos dificulta. Piensen que al paciente, si hay mucho ruido o su atención no puede estar en cómo habla, también le puede dificultar si hay muchos distractores. ¿Sí? El nene que tiene dificultades atencionales para poder trabajar el lenguaje, si hay muchos distractores, no va a poder estar prestando atención a cómo habla, ¿sí?, para poder ir mejorando. Por ejemplo, ¿no? Acá hay distractores auditivos que pueden dificultar. Bien, seguimos. Nada. Guerra tenía una parra. Articulen bien, ¿eh? Guerra tenía una perra. La parra de guerra, por eso agarró la porra para echar a la perra. Para echar a la perra. Para echar a la perra. Uno, esperen. A ver quién está. Vamos con Eliana Mariel Álvarez. Bienvenida a la Argentina. Acá estoy. 6 asociacionistas asociados. Asociacionistas. Bueno, retomamos. Vamos. 6 asociacionistas asociados a 6 asociacionistas buscando superar a 6 acciones de asociacionistas asociados. Excelente, muy bien. Muy bien, aplausos también. Gracias por la ayuda.
No, por favor. ¿Quién hace este? A ver, digo yo, así no nos mezclamos. A ver a quién tengo. Vamos a buscar en la otra página. Jennifer Gisela Diakowski. Acá estoy, profe. Bienvenida a la Argentina. Artista Ay, gracias. exclusiva de Universidad de Morón. Sí. Cuando, acá hay que trabajar mucho la U, la U y o sea, en el diptongo, ¿sí? Cuando cuentes cuentos. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuentos, cuentas. No sabrás cuántos cuentos cuentas. Excelente, muy bien. Genial. Vamos con uno más. Chachán, chachán. A ver. María Paula D'Amelio. ¿Se escucha, profe? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, al arzobispo de Constantinopla lo quieren desarzobispo constantinopolizar. Ay, se escucha una chica que está repitiendo. El resto se calla. Sí. El desarzobispo constantinopolizador que lo desarzobispo constantinopolizare, buen desarzobispo constantinopolizador será. Bien, muy Bravo. bien, excelente. Desarzobispo. Cuando hay palabras así difíciles, lo bueno es eso, silabiarlas sin cortar, no, desarzobispo, no, desarzobispo constante, y le vamos estirando y de última queda resaltada, ¿sí? Está muy bien, buenísimo. Vamos, 1, 2 más. ¿Cuáles otros conocen? A ver, ¿quién me lee esto? Vamos con... A ver, ¿quién tengo? Sí, Mara, sí, a vos te voy a elegir. Mara Noelia Ciruli. Bueno. Creo que cuando están en la clase presencial es como que, ay, que no me elija a mí, que no me elija a mí. Y ahí, acá no tienen, salvo que la Me cámara estaba apagada, riendo no porque tienen. tengo a mi hija al lado y me dice, Mara. Fue ella que te eligió. Bien, Acaban, vamos. Leo, acaban las palabras más francas para alabar a Amanda Algañarás. Alma arrastrada a la nada tras la malhadada batalla para alcanzar a amar al canalla más falaz. Batalla parada tras larga zaranda para acabar abrazada a la parca, arrastrada al mar. Acallad las amargas palabras, paz para Amanda Algañarás. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Este lo conocen? Nosotros no somos como los Orozcos, ¿se acuerdan? Sí, la canción, es una canción. Claro. Los monos. Sí. Bueno. Y vamos con esta la última. Ustedes me van a decir, ¿es correcto o incorrecto? Así nos van a llamar toda la vida, ¿eh? Muchos pacientes nos van a llamar así. ¿Es correcto o incorrecto? Fonologogolo. No. Correcto. Incorrecto. Fonológolo. No, incorrecto. Incorrecto. Fonudiólogo. No, incorrecto. Fonadiólogo. No. Fonadiólogo. Lo bueno es que la tilde está, pero... Más o menos está, pero no, casi. Las letras. Por uno. Fonaudiólogo. Bien. No. Correcto. Fonoaudiólogo. Correcto. Incorrecto. O nos llamamos así. Así, ahí. Sí. Todo bien. Correcto. Me falta el ruidito de... Los Muy aplausos. De Mari. Con el otorrino naringólogo, que algunos No, le no es dicen naringólogo. Otorrino laringólogo. Para la parte de rino es la de la nariz. Y laringólogo Exactamente. es la de Laringo por laringe, exactamente. Bueno, ustedes me tenían que hacer acordar de algo. Ahí Facundo dice, cuando respiro... Ah, no, esto fue antes, no, fue ahora. Cuando respiro entre la palabra, qué difícil. Para poder, cuando hacemos... A ver, cuando son palabras largas, si cuesta, hay que sostener el aire. Si esto lo van a ver en eufonía, cuando hagan prácticas con la voz, ¿sí? El año que viene. Pero sí, hay que sostener el aire, estirar las palabras.
hay que aprovechar para tomar en las pausas, cuando uno va leyendo, va hablando, para tomar aire, ¿sí? Pero lo importante es esto, empezar a largarnos a hablar, leer en voz alta, ¿sí? Empezar a soltarnos un poquito. Y más cuando estamos nerviosos, ¿sí? En un examen o algo, que nos falta el aire todavía peor, ¿sí? Claro, el monstruo, exactamente, que es monstruo. Y muchos dicen monstruo, es verdad, el monstruo. Bueno, chicos, tarea para el hogar. Dale, si querés después quédate un ratito cuando termines la clase, corto la grabación y me preguntas. Tarea para el hogar. Esperen que comparto, dejo de compartir esto, vuelvo a compartir. Tienen 2 tareas. O 3. 3 tareitas. ¿Dónde está? Vayan haciéndola de a poco. Si no hace falta que... Esta puntual que les voy a decir ahora no hace falta que sea para la próxima semana. ¿Acá? Acá, consigna. Van a tener esto de a poco. Si lo pueden hacer para la próxima semana, buenísimo. Si no, de a poquito, tienen que ir haciéndola todos. Van a elegir... Esto está mal. Van a elegir 2 conceptos de cada, no, de cualquier materia cursada. ¿Sí? Esto va a haber un link que se llama glosario. Lo van a encontrar en el aula. ¿Sí? En la plataforma. Ustedes van a ingresar y van a ir completando 2 conceptos que les haya gustado más de todas las materias que cursaron hasta ahora. Por ejemplo, no sé, elijo para decirles, qué sé yo, el concepto de significado y significante de semiología, ¿sí? Entonces pongo materia, semiología, concepto, significado y significante. Y escribir cómo pienso yo que me puede llegar a servir ese concepto para mi práctica profesional futura. ¿Vieron cuando decimos, ¿para qué corno estoy estudiando esto? Bueno, ahí va a estar la creatividad de ustedes. Para decir cómo puedo aplicar o para qué me puede llegar a mí a servir saber el concepto de significado y significante. Y ahí pueden poner, bueno, porque los niños cuando aprenden a hablar, lo ponen con sus palabras, es muy simple, empiezan a denominar a las cosas que van conociendo. ¿Sí? Materia, Fundamento de Psicología 1, concepto, el ello. Y ponen, ¿cómo lo aplico? Bueno, me permite que el paciente pueda tener momentos de placer y desarrollar su creatividad, y el lenguaje es creativo, ¿sí? Lo desarrollan como quieran. Pero, no vale repetir los conceptos. Es decir, ustedes en el momento, o sea, los primeros van a ser unos genios. Ahora, el que va a entrar quinto, sexto, séptimo, a empezar a completar, miren que son muchos. No vale repetir alguno anterior. Así que si de repente ustedes dijeron, significado y significado, y de repente alguien ya lo puso, tienen que pensar otro concepto que hayan aprendido en alguna materia. ¿Se entiende la consigna? ¿Sí? Hay que hacerlo ya, entonces, por las dudas. Profe. Por las dudas. Sí, y si no, profe, pensar algún otro concepto que hayan aprendido. Puede ser en este cuatrimestre que vengan aprendiendo, de anatomía. Pues aprendí la laringe. Bueno, ¿para qué me sirve? Bueno, porque voy a trabajar con la laringe. Lo que ustedes quieran. ¿Y la actividad dónde va a estar? En la plataforma. A ver si ya está. En cada una de las. No en aula magna, en el aula ustedes son C. C1, C2, C3, C4. ¿Sí? En el aula de cada yo iba a preguntar, ¿dónde dice prácticas? Materias de primer año, ¿no, profe? ¿Cómo? Solo materias de primer año. Sí, las que están cursando. Sí, solamente las de primero. Si están, ustedes que son de actividades. Sí, de primer año. Bueno. Sí, de primer año. Sí, los conceptos más primitivos, más básicos. ¿Sí? ¿Quedó claro esta consigna? Ahora les voy a dar 2 tareas más. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Daniela. Profe, perdón. Sí. La consigna que dijo recién, ¿usted sube en la plataforma para que todos ingresemos al mismo o es individual? No entendí esa parte. O sea, no. Es un... ¿Cómo? Ahí les comparto. No, porque no voy a ver si puedo entrar acá. No quiero hacer lío. Va a estar en la parte de un foro, vamos a decir. Como C1 no está habilitado.
Sí, yo no lo veo tampoco. Buena actividad. ¿No lo ven todavía el foro? Ah, no, todavía no está. Bueno, va a estar, ok. Ahí les muestro. Ah, es como el foro, voy a- profe, en el foro. Claro, Sí, donde le voy a- podemos completar todo Ah. y ver lo que escribieron los chicos anteriores. Ah, está bien. Listo, entendí, profe. Ahí les muestro. Ustedes todavía todo esto no lo ven, ¿sí? Esta es por ejemplo, esta es C1. Ustedes son de C, ¿no? Sí. C1, C2, C3, sí. Bueno, hasta ahora, Sí. ustedes tienen mensaje de bienvenida que pueden ir chusmeando, la hoja de ruta de práctica clínica, el programa, y lo que les voy a habilitar va a ser la presentación, que es lo que vimos en amarillito, la práctica, algunos ejercicios, y acá va a estar el glosario. Ven que acá está el glosario y es un link. Ustedes cuando ingresan al glosario van a ver la grilla y van a tener que ir completando esa grilla. Ok. Nada más. Bueno, otra de las cosas, ¿queda claro? En C1, C2, C3, ahí van a tener para completar. Chequen que no se haya repetido y ponen la materia, el concepto, 2 conceptos por cada uno. Cada uno pone 2 conceptos. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. ¿Sí? ¿Me va a preguntar esto? ¿No? Yo no lo veo, profe. No está todavía en... Lo tiene que habilitar. Ahora lo voy a activar. Ahora termina la clase y se los activo. ¿Sí? Perdón. Y otra tarea para que vayan haciendo. Les voy a dejar un texto para que vayan leyendo para la próxima. Si no llegan a leerlo, no hay problema, lo vamos a leer acá, ¿sí? Pero lo vamos a ir trabajando. Que se llama La palabra al desnudo, pero lo vamos a leer con tiempo. Pero yo ya se las voy a ir dejando para que lo lean. Son 4 hojitas cortitas. La tarea es la siguiente. El glosario lo pueden ir haciendo para la semana que viene o para la otra. Tranqui, si tienen mucha tarea, lo hacen con tranquilidad. Lo que sí quiero para la semana que viene es esto. Observar y analizar a 5 personas cómo hablan. Se los dije mal, ¿no? Analizar cómo, mejor, analizar, observar y analizar cómo hablan 5 personas. En diferentes situaciones. Vos vas a escuchar, observar y analizar cómo hablan. Si mueve mucho las manos, si habla, no sé, si mira los ojos, si habla rápido, si habla lento, si habla como un pajarito. Lo ponen con sus palabras como les salga. Si habla como un pajarito, si habla todo grave, muy monótono, si me da miedo, si habla con esta voz que de repente me da miedo, si habla muy marcado, casi gritando, dando órdenes. Hay personas que hablan muy lento, muy lento. Que hablan, lento. bueno, que hablan muy Sí. lento, ¿sí? Si tienen muchas muletillas, si tiene una voz difónica, rasposa, si se escucha cuando respira, todo, si mueve, todo lo que ustedes observen va a estar bien, ¿sí? Por ejemplo, ponen mamá. Bueno, habla rápido, mueve mucho las manos, no respira, tiene una voz chillona, repite mucho las palabras. No sé, vecinito, habla lento, se pierde en su discurso, no mira a los ojos, ¿sí? Cualquier persona, no es necesario gente con dificultades, ¿eh? Cualquier persona agarran al vecino, al mamá, papá, hermanos, novio, hijos, a quien quieran, ¿sí? Adultos, principalmente adolescentes, adultos para arriba, ¿sí? Porque los nenes van a tener un poco más dificultades, quizás, pero agarran a cualquier persona, 5, y empiezan a prestar atención. Es una actividad para ustedes, que después la vamos a compartir, pero es una actividad para ustedes. No hace falta subirla a ningún lugar, simplemente para empezar a esto que decíamos, a escuchar cómo hablan las personas y empezar a mirar con los oídos y escuchar con los ojos, ¿sí? 5 personas analizan cómo hablan, cómo se comunican y hacen el glosario. Y si tienen ganas y tiempo, van empezando a leer el texto de La palabra al desnudo de Sergio Sinay, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir? ¿Les gustó la clase? Sí. Muy buena, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. me alegro que les haya gustado. Y hermosa, van a ser profe. mucho más aburridas, van a ser más teóricas, así que nada, vamos a tratar de poner un poco más de onda. Hay algunas clases que son más teóricas, algunas clases podemos trabajar un poquito más, pero bueno, la idea es esta, ¿sí? Que ustedes vayan llevándose tips y herramientas para las próximas, ¿sí? Muy amena. Bueno, una clase chicos, muy amena. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, profe, un gusto. Bueno, Adiós. más. Agustín y compañía.
Igualmente, que esté muy bien. No me acuerdo quién quería quedarse. Buenas noches. Hola Mario, sí, soy Erika, yo te quería hacer una consulta. Gracias, lo que tengan, ahí